Señoras y señores, ilustres colegas y queridos amigos javerianos, para mí es muy grato poder acompañarles en ese importante evento a través del cual la Universidad Javeriana celebra la obra de la Asamblea Constituyente, cuyas labores hace 20 años pude acompañar como asesor extranjero. Hemos celebrado hace un buen rato los 2 años de la Constitución de 91, después los 10 años de la Constitución y ahora estamos celebrando el cumpleaños número 20. Es grato ver cómo en Colombia rige hoy en día la sensación general que este cumpleaños número 20 de la obra de la Constituyente es razón para celebrar. Esa sensación brinda testimonio de legitimidad y de alta aceptación, no solo del texto constitucional, sino de su desarrollo, en particular por parte de la rama judicial. El fortalecimiento de esta rama, en particular la creación de una nueva, fuerte Corte Constitucional, como lo hay en mi país de Alemania, es uno de los rasgos salientes de la Carta Magna de 91. La creación de la Corte Constitucional fue en aquel momento un tema muy controvertido. Siempre he sostenido que la creación de una Corte colombiana con una especial jurisdicción constitucional puede hacer importantísimos aportes para la vida constitucional y para la solución de conflictos, y creo que el desarrollo constitucional porta testimonio que ratifica ese pronóstico. En el proceso de la Constituyente de 91 hubo influencia de modelos europeos, pero, como lo ha dicho el filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila, cambian los conceptos con su peregrinaje a través del globo. Es así en el contexto constitucional. El ordenamiento colombiano nunca hizo simple importe desde afuera de conceptos ajenos, sino se los apropió en un proceso de adopción adoptándolos al contexto colombiano. Sabemos que todas las constituciones del mundo aspiran a la longevidad. En el lenguaje moderno constitucional hablamos de un living instrument, un instrumento viviente. Y ese término implica un desarrollo y una existencia dinámica. A nivel normativo significa cierto activismo judicial. Es el juez quien da la fuerza catalizadora del desarrollo constitucional estable, el que lo convierte, en ese sentido, en un texto que puede responder a novedosos desafíos. Esa aspiración a la vida larga, en el mejor caso a la vida eterna de una constitución, encontramos 2 polos. Por un lado, la capacidad de innovación, la receptividad para desafíos no prognosticados o prognosticables por la Constituyente, y por el otro lado, la resistencia a coyunturas políticas efímeras en pro de un marco durable y estable. Encontramos en la Carta de 91 diferentes grados de densidad textual. Encontramos derechos fundamentales sin límites precisamente formulados,
Y por otro lado encontramos una alta densidad en cuanto a la reglamentación del orden institucional. En los últimos 20 años de su existencia, la Constitución colombiana ha sufrido de más o menos 30 reformas constitucionales, casi todas relacionadas con el ordenamiento institucional, como el ordenamiento territorial, la reforma política, la reelección y últimamente veamos caminando el proyecto de sostenibilidad presupuestal. En Alemania, mientras tanto, hemos también tenido muchas reformas. La mayoría reformas institucionales en el sistema federal, también una apertura del texto constitucional hacia la Unión Europea y por otro lado, muy pocas reformas en materia de derechos fundamentales. En ambos nuestros países existe una tendencia que es algo preocupante e inquietante. Es decir, una tendencia de adelantar reformas demasiado detallistas que convierten las leyes fundamentales de nuestros países en una especie de código de selva túpida e impenetrable de normas. Eso contrasta, por ejemplo, con la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución norteamericana es hoy en día casi, por lo menos en su núcleo esencial, la misma como era a finales del siglo XVIII. Y un constituyente norteamericano fácilmente reconocería el texto que él elaboró fines del siglo XVIII. La Constitución de los Estados Unidos hasta hoy en día es bastante corta, bastante entendible. Igualmente entendible era también la Constitución de Alemania del año 1949, pero hoy en día su lectura se volvió parcialmente cansona por la aparición de tantos novedosos artículos y articulicos, micos y miquitos de tanto detalle que apenas dejan espacio al Parlamento para legislar. Si hablamos de los diferentes grados de densidad textual y de durabilidad, tenemos que enfrentar el tema de los límites sustanciales a una reforma constitucional. En Alemania y en otros países hemos elaborado la distinción entre el poder constituyente original por un lado y el poder de reformar la Constitución por el otro. Y esa distinción también ha sido recogida en el contexto colombiano y la Corte Constitucional hizo énfasis en esa misma distinción. La consecuencia de la distinción entre ambos poderes son limitaciones sustantivas de la reforma a nuestras constituciones. Es decir, existe un núcleo intocable que consiste en la esencia de la Constitución, lo que significa que es imposible ampararse del techo constitucional para adelantar cualquier reforma, incluso una reforma que diluye o acaba con la esencia de nuestras constituciones. Y creo ese concepto de los límites no solamente formales,
sino sustanciales y materiales que frenan el poder reformatorio a la Constitución, es un importante ejemplo de un diálogo constitucional entre Colombia, mi país de Alemania y otros sistemas constitucionales. ¿Cuáles entonces son los principios directores que constituyen la esencia del ordenamiento constitucional que la Constituyente de 91 elaboró? Es el principio del Estado Social de Derecho. Un principio que también encontramos como principio director en la Ley Fundamental de Alemania y a través de la Constitución Española de 1978. Ese concepto de Estado Social de Derecho hizo su peregrinaje al continente suramericano, donde fue recogido por la Constituyente en 91. También encontramos puntos de referencia comunes en el reconocimiento de la dignidad humana como valor básico de nuestras constituciones. Y es esa misma noción de dignidad humana que también otorga cierta flexibilidad al orden constitucional, porque sabemos que los conceptos de la humanidad relativos a la dignidad humana están cambiando con el tiempo. Cuando yo estuve un joven en la escuela primaria, el castigo físico en las escuelas estaba considerado como un instrumento pedagógico que de ninguna manera hizo ofensa a la dignidad humana. Hace 20 o 30 años no hemos tomado ofensa en la cadena perpetua que hoy en día vemos como algo muy delicado, muy precario y muy problemático a la luz de la dignidad humana. Distinto al concepto alemán, tenemos otros principios directores en la Constitución colombiana de 91. En particular, un gran ramillete de derechos sociales, lo que demuestra cómo nuestras constituciones portan testimonio tanto del pasado como del presente y de los anhelos de la ciudadanía. Y eso también ratifica que es imposible de exportar un concepto constitucional sin mayor cambio. Tenemos una rama fuerte en cuanto a la administración de la justicia. La Corte Constitucional de Colombia, el establecimiento de la tutela y el principio de la autogestión de la rama constitucional, y finalmente resulta de una interpretación contextual de la Constitución colombiana que siempre se tiene que mantener el equilibrio de poderes políticos. ¿Cuáles son las dimensiones de la durabilidad del texto constitucional? Tenemos, por un lado, la durabilidad normativa, es decir, los límites para la reforma constitucional. Y ya estamos entrando el tema espinoso de la reelección del presidente de la República. Yo sí creo que la reelección como tal lo ratificó el poder reformatorio a la Constitución de Colombia, mantiene el equilibrio institucional cuando permite la elección por 2 periodos. Pero todo depende del contexto. Es raro que hasta hoy en día en Colombia se mantiene
la prohibición a todos los demás altos funcionarios del Estado a ser candidatos a la presidencia. Ni ministro ni juez constitucional pueden lanzarse a la candidatura a la presidencia, pero sí se puede el máximo mandatario. Eso para mí es una inconsistencia cuya erradicación valdría la pena de considerar. De todas maneras, hubiera sido deseable que en toda América Latina existiera la misma preocupación que muestra la jurisprudencia de Colombia por el equilibrio de poderes y su actuación por parte de todos los órganos políticos. Son preocupantes ciertos intentos por parte de mandatarios en otros países de América Latina para atornillarse eternamente al poder. Por otro lado, encontramos una durabilidad por elasticidad conceptual. Hoy en día, en Colombia como en Alemania y en otros países, reconocemos que las normas constitucionales, en particular los derechos fundamentales, integran valores y fundamentan un sistema de valores. Eso es la base para otorgar a los derechos fundamentales cierto efecto horizontal en relaciones entre particulares. El concepto del derecho fundamental como valor constitucional también fundamenta obligaciones del Estado de brindar protección a aquellos derechos fundamentales y finalmente es la base de ponderación entre varios derechos fundamentales en caso de conflicto. Un importante elemento de elasticidad conceptual brinda la incorporación del derecho internacional, una faceta importante tanto en la Constitución colombiana como en la Constitución alemana. La Corte Constitucional de Colombia reconoce que ciertas reglas internacionales configuran lo que se llama hoy en día el bloque de constitucionalidad colombiano. En la jurisprudencia, la interpretación de los derechos fundamentales se inspira por la mirada hacia los derechos humanos consagrados en la costumbre internacional, en los acuerdos, los tratados internacionales. En Alemania tenemos un desarrollo muy fascinante en últimos días. La Corte Constitucional alemana en esos últimos días procedió a una revisión de su propia jurisprudencia preestablecida, haciendo excepción a la regla de la cosa juzgada en pro de una jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, siempre y cuando la Corte Europea de Derechos Humanos toma ofensa con una ley que la Corte Constitucional alemana había declarado ajustado a la Constitución. Se trata, en el caso concreto, de la detención preventiva, lo cual el legislador alemán había provisto con la posibilidad de ordenarla sin límites en el tiempo e incluso con efecto retroactivo. La Corte Europea había declarado que ese sistema alemán de la custodia preventiva, sin límite en el tiempo, ordenado de manera retroactiva, estaba violatorio de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y
A la luz de ese desarrollo europeo, la Corte Constitucional alemana procedió así a una reinterpretación de la ley fundamental, es decir, hizo un giro radical en su propia jurisprudencia para evitar un conflicto con el ordenamiento de los derechos humanos vigentes en el contexto europeo. De pronto, un día, la jurisprudencia colombiana tomará un rumbo similar para realizar el control de convencionalidad que ya exige hoy en día la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al Pacto de San José. Ese desarrollo, de todas maneras, demuestra cuánto el derecho constitucional impacta y repercuta sobre el ordenamiento constitucional en nuestros países. ¿Cuál es la relación de la estructura del texto constitucional con el llamado activismo judicial? El reconocimiento de derechos fundamentales como valores en sí mismo alimenta un activismo judicial con las facetas ya mencionadas del efecto horizontal de derechos fundamentales, las obligaciones de brindar protección a los derechos fundamentales por parte de todas las ramas del Estado, influyendo todo el derecho civil y dando lugar a una ponderación de intereses constitucionales. Con mayor grado encontramos un factor catalizante del llamado activismo judicial en los derechos sociales y económicos en el texto colombiano del 91. Conocemos todos la famosa jurisprudencia constitucional colombiana en el caso de los desplazados, el fenómeno de las tutelas cuales afectan al sistema de salud. Yo sí creo que en principio hay legitimidad para cierta fuerza innovadora de la rama judicial a la luz de la inercia y de la abstención de las ramas legislativas y administrativas. Por ese ausentismo, esa inercia de la rama legislativa o del poder administrativo crea un vacío que el juez tiene que llenar cuando se trata de brindar protección a los derechos sociales y económicos. Ciertamente los jueces no ignoran completamente los efectos sobre el presupuesto, pero sí existe una controversia entendible y legítima sobre los efectos generales de ciertas decisiones judiciales en Colombia. Como lo dijo el famoso médico medieval Paracelsus, todo depende de la dosis. Eso también se aplica a la dosis adecuada del activismo judicial. Yo también creo que no es una situación sostenible a largo plazo que los medicamentos necesarios en Colombia que se consiguen por vía de la tutela en vez de conseguirse mediante una prescripción médica. Los defectos sistémicos y endémicos finalmente lo puede remediar solo el Congreso y tiene que remediar el Congreso como el máximo mediador del conflicto social, en las palabras de la misma Corte Constitucional. Nuestros anfitriones me invitaron a tocar brevemente el tema de perspectivas de reformas futuras. En ese contexto tenemos que realizar que una
textura detallista en lo institucional y en lo procesal alimenta la tendencia a cambios permanentes. Si la Constitución asume el carácter de una ley ordinaria, sufrirá los mismos cambios permanentes. Eso es también la experiencia que estamos viviendo en Alemania y en otros países europeos. Está caminando en ese momento una reforma a la justicia. Yo sí creo que es imprescindible hacer una reforma que aclara ciertas dudas en cuanto a tutelas contra sentencias. Por un lado, reconociendo que sí procederá la tutela contra sentencias judiciales, incluso contra sentencias de las altas cortes, pero que por otro lado también reglamente una limitación bastante estricta a la procedencia de tutelas contra sentencias de las altas cortes. Se está considerando una reforma al Consejo Superior de la Judicatura, pero siempre se tendrá que respetar el principio director de la Constitución que apunta a la autogestión de la rama judicial. De pronto valdría la pena de reflexionar un día sobre una norma que reglamenta la biodiversidad, uno de los grandes tesoros de la tierra querida de Colombia. Es posible que en un día tenemos avances hoy en día inesperados en cuanto a la integración regional. Eso exigiría un día de pronto un nuevo concepto de soberanía compartida con los países vecinos, un desarrollo comparable a lo que estamos viviendo en Europa. Finalmente, se está considerando ahora un cambio constitucional, una reforma constitucional que quiere otorgar rango constitucional a la disciplina fiscal y a la sostenibilidad presupuestal. Estoy plenamente consciente que es un tema espinoso, pero creo que sí hay lugar de limitar ciertos activismos bien intencionados en pro de un equilibrio económico y en pro de generaciones futuras que tienen que sostener las cargas que resultan de deudas estatales y de créditos estatales. En Alemania tenemos cierta experiencia con la justiciabilidad de tal normas constitucionales que apuntan a la preservación de un equilibrio presupuestal y que exige en algunos estados federados de Alemania, por ejemplo, que nuevas deudas del Estado pueden realizarse solamente si se limitarán por la suma de gastos para inversiones hacia el futuro. Eso también es un tema importante, el equilibrio de intereses entre la generación existente y las futuras generaciones en un pueblo. Yo sí creo que es posible elevar la sostenibilidad presupuestal a rango constitucional, siempre respetando las exigencias específicas del desarrollo. Para concluir, quiero tocar el aspecto de lo que podemos llamar hoy en día la resiliencia del orden constitucional. Y creo que el pasado, los últimos 20 años, permiten un buen pronóstico. Dados el rol a ratos precario del poder legislativo, tiene mucho mérito en ese desarrollo la rama judicial de Colombia, pero también la rama ejecutiva en términos de cumplimiento con las sentencias constitucionales. Para las constituciones, como para muchos otros organismos vivientes,
El gran desafío es alcanzar la mayoría de edad. El orden constitucional vigente y los órganos custodios otorgan una base sólida para que se mantenga toda la integridad de la Constitución de 91 y también su capacidad de responder a desafíos futuros en términos que lo llamamos hoy resiliencia. Como profesor honorario de la Pontificia Universidad y como javeriano por adopción, me uno a los que están hoy aquí presentes expresando mis felicitaciones por ese importante evento y mis mejores augurios para el futuro de la Constitución colombiana. Muchas gracias.